Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos el día de hoy. Ahí te deshabilitó tu cámara y tu micrófono, pero si hay algo adicional de tu carrera, de tu enfoque que actualmente lleva, por favor te lo agradezco que nos lo compartas. Y pues Muy listo, bien. le cedemos el micrófono. No, gracias por la invitación. Es también un honor compartir conocimiento con ustedes y sobre todo algo que me encanta a mí es crear comunidad. Y obviamente hay mucho trabajo por hacer en México como país en el tema de inteligencia artificial. Compartir este conocimiento y que más personas sepan de este proceso y cómo se está moviendo la industria y tratar de aplicarlo a temas sociales en México, híjole, me hiciste el año participando aquí. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y ahorita en lo que estoy trabajando es, soy responsable de un proceso de logística para IBM. En la cadena de suministro de logística tenemos intercambio de información entre los transportistas para hacer exportaciones e importaciones y yo soy responsable de 140 interfaces con esos transportistas donde estamos haciendo pues embarques de productos que todavía IBM está como responsable de esa tecnología. Hablando del tema de inteligencia artificial, y por favor, Joel, de repente está el lobby, no sé si lo ves en pantalla o eso nada más, si lo No, ves, yo, ok. yo lo veo y estoy aceptando los que se van incorporando. Entonces, nada más hay paciencia con eso. Muchas gracias a todos los que se unieron. Cuando chequé eran como 230 y sé que es complicado como alinear la información a 230 personas. Si pueden enviar una reacción, los que no pertenezcan al área de tecnologías de la información. Lo que tengo entendido es que la audiencia son estudiantes de carreras de tecnología de la información. Entonces, para darme una idea de más o menos cuántos no pertenecen a esa área, ¿ok? Y ligar el contenido a la audiencia que vamos a tener. Entonces, vamos a asumir que como 50 no pertenecen al área. Entonces, el objetivo de la plática es mostrarles ejemplos de cómo estamos utilizando inteligencia artificial en empresas como para la que estoy trabajando, que es IBM. Entonces, voy a tratar de manejar un lenguaje de negocio y cualquier duda, si la pueden escribir en el chat, vamos a ir contestando conforme se vaya permitiendo las pausas de preguntas, ¿sale? Entonces, comenzamos con este tema de inteligencia artificial y hay que lanzar una pregunta. Igual, voy a abrir acá el chat y me dicen ¿quién ha utilizado la inteligencia artificial en el último mes? Si pueden escribirlo por el chat y voy leyendo qué tipo de inteligencia han utilizado. Pablo dice que él, Luis Miguel, Daniel, la usamos diario en ChatGPT, ok. Entiendo que la mayoría va a estar utilizando ChatGPT y Gemini. Muy bien. Ok, en este tema de Copilot, muy bien, otro fuerte. En este tema de inteligencia artificial, la forma en la que ustedes están utilizando la inteligencia artificial es un poquito más haciendo prompts, que son las preguntas que ustedes hacen a ChatGPT, Copilot y Gemini, y esas preguntas obtienen una respuesta dependiendo de el contexto o lo que hayan estado usando previamente en ese tipo de aplicaciones. La orientación que le damos en el tema empresarial es un poquitito diferente en el sentido de que tenemos que elevar la productividad de los empleados en una empresa utilizando inteligencia artificial. Sobre eso va a girar la conversación que vamos a tener ahorita o la plática que les voy a dar de 40 minutos. Entonces, en el tema de inteligencia artificial, dejen, quito esto que me está aquí estorbando un poquito.
Ahí, ok. Tenemos los temas de qué entendemos por inteligencia artificial. Hay razonamiento, análisis, resolución de problemas, similitudes. Y una vez que entendemos un poco los conceptos de inteligencia artificial, vemos cómo es que en este momento es que podemos hacer uso de inteligencia artificial. ¿Qué pasó en el mundo para que tengamos este despertar de la inteligencia artificial? Entonces vamos a hablar un poquito del preámbulo y vamos a tener un par de casos de uso, los que estamos utilizando en las empresas, ¿vale? Sí, es un poquito distractor esto del lobby, pero vamos viendo. Aquí está. Por el uso que hemos dado de tecnologías como los smartphones, que ahí también, si pueden bajar su manita los que me contestaron que no pertenecían a IT, ahora me pueden decir quién no tiene un smartphone. Creo que va a ser súper difícil encontrar a alguien en esta audiencia de 200 y pico de personas que no tengan un smartphone. Ok, David me dice que él. Muy bien. Eh, lo, una de las cosas que ha provocado el tema de traer dispositivos, esta es una computadora, este smartphone es más potente que la computadora que tenía yo hace 30 años, cuando empecé a estudiar la carrera de ingeniería en computación. ¿Y qué es lo que hace esta computadora? Pues tiene datos de comportamientos o patrones de conducta que tengo al utilizar aplicaciones de banca, aplicaciones donde compro boletos para hacer algo, movimiento de cómo son mis movimientos de la oficina al trabajo, de la trabajo a la oficina, si tengo algún tipo de obligación como mamá que llevar a mis hijos a tal o cual. La condensación de datos que tengo por las aplicaciones que se pueden construir en la nube, que están ya en mi celular, generan miles de datos, teras de datos. Esos teras de datos, si yo pusiera CDs de los que usábamos hace 15, 20 años, podrían llegar al espacio exterior y eso, si los pusiera en fila, y es un ejemplo súper viejo de todo lo que tenemos en teras de información. Con esos teras de información en la nube, yo puedo encontrar patrones que me pueden ayudar a predecir comportamientos o tomar decisiones conforme a esos patrones. Si tengo usuarios no sé, puedo preguntarme, ¿en qué horario utilizan más una aplicación de banca en tal ciudad? Y con la información que tenemos podemos conseguir ese tipo de respuesta y entonces promover cierto tipo de patrones de marketing, por ejemplo, en ese tipo de organización. De nuevo, esto emula lo que hacemos en el tema de pensamiento los humanos y esas grandes cantidades de información provocan que yo pueda predecir con un lenguaje máquina qué va a suceder en cierta situación de negocio. Entonces, por ahí empezamos a ver un tema más estadístico que ya tiene información digitalizada gracias al uso de tantos dispositivos. Ahora súmenle las computadoras, súmenle otro tipo de dispositivos como sensores. Entonces, esto acopla un concepto que se llama Big Data, donde ya tengo imágenes, sonidos, texto y de nuevo, con toda esta información, puedo hacer exploración de datos usando el poder de cómputo que tengo disponible en la nube. Para los que no son del área de tecnologías de la información, cuando les digo este poder de cómputo en la nube, eh, ¿qué entienden de esa situación? Igual por el chat, si me ayudan. DeepSeek,
Ok, esa seguimos en el tema de, dejen ver, dejen irme al último, al final. Información almacenada en servidores de las empresas, AWS, poder de almacenamiento, capacidad de almacenamiento que se tiene. Bien, este es otro preámbulo también para el tema de inteligencia artificial en los negocios. Un poquito de historia. Desde 1960 más o menos, ya contábamos con el tema de los algoritmos de Machine Learning que nos permiten hacer inteligencia artificial. Con lo que no contábamos era con el poder de cómputo, o sea, servidores que están orientados a procesar información. Y aquí me gusta poner un ejemplo. Todo lo que platicamos respecto a digitalización de procesos. Imagínense un escenario donde vamos a un hospital, ya sea del área pública o del área privada. En los hospitales tenemos procesos físicos. Recibimos a un paciente, creamos su expediente médico, puede ser escrito o puede ser en una computadora, y ese expediente médico estoy atendiendo a un paciente, ese paciente puede estar enfermo de una gripe o estar teniendo un problema de urgencia, de alguna cirugía que necesite urgentemente, y entonces cada uno de esos escenarios son flujos de trabajo que yo estoy representando lógicamente en un sistema. Ese sistema es una aplicación y la aplicación tiene el propósito de agilizar el proceso físico y convertirlo a un proceso lógico. Con ese proceso lógico estoy generando flujos de trabajo, así los vamos a denominar. Entonces, cada flujo de trabajo alimenta información y como es un flujo de trabajo necesito procesamiento máquina. Si voy a dar de alta a un paciente, lleno 20 campos de información, nombre, apellido, edad, qué padecimiento tiene, qué padecimientos hereditarios pudiera tener, edad, en fin, imagínense su registro médico. Entonces, ese registro médico, a lo que digo, graba, es una transacción de no sé, 30 años no contábamos con ese tipo de procesamiento de flujos de trabajo en una forma en la nube, donde cualquier aplicación que yo tenga en mi celular se conecta a una nube y genera otra vez grandes datos de información. Obviamente, cada base de datos de esta información está en silos y ahora con el cómputo en la nube podemos tener acceso a hacer transacciones a esa información, siempre respetando la privacidad de los datos, que es un tema, ahorita les estoy platicando como por olas, que iba sucediendo en estos últimos 35 años. Entonces, el poder de cómputo en la nube nos da acceso a poder hacer más transacciones de forma digital y tener más aplicaciones porque ya no es tan caro tener una computadora que es una supercomputadora para guardar un proceso lógico. ¿Vamos? Entonces, el concepto de Big Data es súper importante y no se pudo dar si no teníamos el cómputo en la nube y tantos dispositivos para nuestro uso como son computadoras o celulares. Les estoy hablando que para hacer este tipo de conferencias virtuales, antes teníamos el poder de cómputo que se utilizaba para poder hacer este streaming, ni siquiera poder hacer en tiempo real. Ahorita estamos 300 personas en diferentes lugares del país, todas ligadas a una aplicación que está en la nube y esa aplicación que está en la nube ya está generando datos. Esos datos son pues, la lista de asistentes, las preguntas que estamos haciendo, el contenido que estoy mostrándoles en esta presentación, mi voz, mi video. Todo eso se está procesando por poder de cómputo y ya per se estamos generando información. Y estamos generando bastante información. Bien, déjenme mover a la siguiente página. ¿Qué pasa con esta información o con estos datos para seguir la pirámide? Estos datos los puedo
tener desordenados a la hora de tener grandes cantidades de datos o big data, los puedo tener desordenados y entonces entramos a un proceso donde si yo empiezo a darle categoría a los datos, puedo decir, estos datos representan expedientes de un hospital. Estos datos representan asistentes a una reunión virtual. Estos datos representan información bancaria. Entonces voy creando información. Esa información, cuando hago un análisis de los expedientes médicos, entonces puedo generar conocimiento. Si tengo expedientes de enfermos del corazón, puedo entonces tener información con patrones de un tipo de pacientes en específico que genera conocimiento. Y ese conocimiento en algún punto genera sabiduría. Entonces, ese es el beneficio de tener grandes cantidades de datos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguno tiene alguna duda del concepto de Big Data o de Cloud Computing o cómputo en la nube? Ok. No, todo bien. Por el chat, si tienen dudas, por el chat, recuerden. Todo claro, todo bien, vamos excelente, súper. Cualquier duda, déjenla en el chat y si no, la retomamos temas al ratito. Bien, ahora, ahí está este otro tema y este lo vamos a ver específico en el proceso de ciencia de datos, que es a través de estos 5 meses que vamos a tener a compartir información con ustedes. El miedo más grande a nivel humano y a nivel empresarial es que nos va a sustituir la inteligencia artificial en algún punto. Entonces, eso requiere ciertas características de ética y aquí es donde podemos identificar el primer riesgo grande. Si tenemos temas de prejuicios o temas sociales importantes, si el entrenamiento de la inteligencia artificial se da sin considerar la ética, podemos caer en problemas graves. Aquí tenemos que hacer un zoom o ampliar la visión y tener 2, 3, 4 sesiones respecto al tema de ética, que ya les irá platicando Joel cómo se va a dar. Pero para la empresa para la que trabajo, este tema de la inteligencia artificial, y aquí disculpen que esté en inglés, pero igual se los traduzco. Tenemos unos principios de confianza y transparencia. Entonces, en estos principios, la inteligencia artificial siempre estará dada para aumentar la inteligencia del ser humano. El otro tema súper crítico son los datos. Los datos que utilicemos al usar inteligencia artificial pertenecen al creador de los datos y esto tiene todo que ver con la privacidad de información y privacidad de datos que mantenemos. Y el último principio que tenemos, y déjenme, el último principio que tenemos es que toda la nueva tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, debe de ser transparente. Cuando ustedes utilizan ChatGPT o utilizan Gemini o utilizan DeepSeek, tenemos el derecho como humanos de saber qué está sucediendo dentro de esa inteligencia artificial para que me dé esa respuesta que me está dando. ¿Qué nos permiten estos principios de confianza y transparencia? Que los humanos siempre estén en control de esta nueva tecnología. Es un tema que nos ayuda a confiar en una tecnología. Y aquí les pongo una analogía también súper viejita. Por ejemplo, todos los que conducen automóviles, el automóvil es una tecnología que en algún punto fue nueva. Y los humanos confiamos en esa tecnología porque yo tenía el control, yo tenía los frenos del auto para detener la tecnología y estar en control del auto. Lo mismo debe de suceder al utilizar inteligencia artificial y es por ello que estos principios se deben considerar en todo momento, en cualquier creación de alguna aplicación o el uso
de una aplicación con inteligencia artificial. ¿En qué inteligencia artificial voy a confiar yo? En la inteligencia que tenga ciertas características que me permita tener el control sobre las respuestas. Cuando no tenemos control sobre las respuestas, luego suceden alucinaciones, que un poquito más adelante vamos a ver qué tipo de alucinaciones puede crear una inteligencia artificial. Ese es otro concepto súper, súper importante que luego vamos a sumarizar en las conclusiones. Déjenme apuro un poquitito más. Las características de confianza, pues aquí, como les decía yo, deben de ser la inteligencia artificial que utilicen, que se explique por sí misma. Debe ser justa, debe ser robusta. Justa es el tema de que no debo tener prejuicios en las respuestas. Y aquí tuvimos hace como 15 años ejemplos de inteligencia artificial que si era entrenada con gente que era de un país en específico y no incluía a todos los latinos, pues las respuestas que daban era en la cultura de ese país, por ejemplo. Y estoy abarcando todos los países de Latinoamérica. Entonces, es súper, súper importante el tema de justicia. Robusta en el sentido de que nos debe de dar la misma respuesta para identificar si está alucinando o no, con transparencia. Debo de entender qué tecnología o qué algoritmos estoy utilizando para poder obtener esas respuestas. Y obviamente está el tema de privacidad. De nuevo, cuando estamos pagando por utilizar una inteligencia artificial, sus datos están protegidos de cierta forma que cuando estoy utilizando una OpenAI o una inteligencia artificial abierta. Ahí, a la hora de que firmo el tema de privacidad de datos, estoy permitiendo que se use mi información o que usen información de mis aplicaciones que en cierta forma podría ponerme vulnerable, pero si estoy entendiendo la privacidad de datos, eso se puede prevenir. Entonces, los pilares de confianza son estos 5, que se puede explicar la inteligencia artificial por sí sola, que sea justa, robusta, transparente y privada. ¿Vale? Muy bien. En estos principios y pilares en práctica, dentro de la compañía, para poder utilizar o crear nueva inteligencia artificial, debemos de tener una gobernanza de cómo se está creando la aplicación, de dónde estoy obteniendo datos, qué datos están públicos, qué datos están privados. Debo de tener un proceso ético por diseño. Utilizo métodos y herramientas que se puede decir, se puede explicar qué tipo de algoritmo estoy usando, qué tipo de Large Language Model estoy utilizando. Y todo esto con el fin de generar en la práctica el buen uso de la inteligencia artificial, además de estos partnerships por ejemplo, estas alianzas que estamos haciendo con ustedes a la hora de trabajar con varias empresas del sector de IT para educarnos en estos temas de inteligencia artificial, ya son alianzas que van a provocar que haya más diversidad a la hora de que ustedes les toque pasar el conocimiento de inteligencia artificial o ciencia de datos en el programa al que pertenecen. Entonces, bueno, estos son temas súper, súper importantes que, de nuevo, tenemos que hacer como un zoom o verlos en cada uno de los siguientes tópicos que vamos a estar viendo durante los 5 meses siguientes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó en el mundo para que haya este boom de uso de inteligencia artificial? Les explico brevemente y ya nos pasamos a los casos de uso. Entonces, en 2000 hasta 2016 o 2017, en algunos laboratorios de investigación se liberaron unos artículos científicos donde nos decían cómo hacer entrenamiento de algoritmos de machine learning o de aprendizaje máquina de una forma muy novedosa.
Normalmente les platicaba yo que cuando estamos creando todos estos datos con los dispositivos digitales que tenemos, computadora, celular, sensores, nosotros teníamos que ponerle una etiqueta a esos datos. Nosotros, todos los de la industria de IT. Entonces teníamos un proceso que se llamaba categorización de datos. Y entonces yo decía, este es un registro de un expediente médico. Y yo lo tagueaba o le ponía la etiqueta, expediente médico. Este es un registro de una transacción bancaria. Y entonces yo categorizaba transacción bancaria y así me iba categorizando toda la información, haciendo el proceso súper lento. Más o menos para tener, por ejemplo, una aplicación de recursos humanos, en entrenar la aplicación nos tardábamos de 6 meses a un año. Lo novedoso que sucedió en 2017 fue cuando unos investigadores comenzaron a crear categorías, no categorías, a crear un, un sustituto matemático que le llamamos vector y es lo más técnico que voy a platicarles, donde yo podía decir, ok, voy a inventar, pero es un tema matemático. Hay una fórmula matemática donde yo digo, la palabra perro va a tener el valor de 7 y todo lo que se refiera a la palabra perro va a acercarse al valor matemático de 7. ¿Qué provocaba esto? Que en vez de crear yo categorías, empezaba a emular una inteligencia artificial que es de una búsqueda mucho más rápida. A ese tipo de lenguajes les llamaron Large Language Models. Y ahí se genera un modelo, Foundational Model, y aquí no les voy a poder ayudar con la traducción, pero para no perder el concepto, el modelo fundamental o el Foundational Model nos permite que estas categorías yo vaya haciendo lo que hace el cerebro humano, emulando las áreas de conocimiento que voy teniendo a través de los datos no etiquetados. Entonces voy haciendo conexiones de una forma más sencilla que le permite a la inteligencia artificial generar las respuestas que le está generando todas las tecnologías que me mencionaron al principio. Este es un concepto grandototote y también tenemos, en el proceso de ciencia de datos, tenemos que dedicarle 1 o 2 capítulos a este tema porque lo más relevante sucedió con la inteligencia artificial abierta, donde ya puedo compartir estos large language models o modelos o grandes modelos de lenguaje entre las tecnologías y entonces podemos implementar algo que se llama Agentic AI o inteligencia artificial con agentes y es debido a que ya no tengo que estar etiquetando todos los datos para decirle a la computadora a qué área de conocimiento me estoy refiriendo. Entonces tenemos empresas que están creando estos lenguajes o estos modelos de lenguajes que nos permiten hacer el proceso una sola vez y reutilizarlo las veces que sea necesario y refinarlo. Y entonces, perdón, tenemos ciertos modelos que su versión uno como son modelos abiertos que tienen todos, como ustedes 250 como usuarios, la versión 2 de toda la interacción que tuvieron con ChatGPT o con Copilot mejora la versión anterior y estamos logrando que tenga la inteligencia artificial de una forma comunal o en una comunidad, mejores versiones sin utilizar etiquetas de datos. Si los 200 que estamos aquí platicamos respecto a los animales y de esos animales todos preguntamos, bueno, hay que categorizar los animales, estamos jugando, no sé, voy a inventar un juego tonto. Estamos hablando de perros y queremos hablar de tipos de alimentos para los perros y los 200 estamos interactuando al mismo momento, el lenguaje queda mejor entrenado por la interacción que estamos haciendo nosotros. Ahora imagínense cuando liberan ChatGPT o Copilot a todo el mundo y estamos
cuántas personas están hablando de un tema similar sin necesidad de etiquetar el dato. Entonces, estos vectores se van creando y el entrenamiento del algoritmo de máquina se genera de una forma mucho más rápida en cuestión de días. Ya no son los meses o años que les comentaba yo hace 5 minutos. Entonces, ese es el concepto más técnico del que les voy a hablar aquí. Me voy a pasar a los ejemplos, pero antes de pasarme a los ejemplos, sumarizamos. Ya no tengo que etiquetar datos y vectorizo las palabras que estoy usando en lenguaje natural para que la computadora lea un número en vez de que tenga que leer una categoría y entonces el poder de cómputo de esa categoría, que las transacciones estén comparando esa categoría por la etiqueta que yo les estoy poniendo. A la hora de poder entrenar un algoritmo de máquina con números, el proceso se hace más rápido, el procesamiento se hace más rápido en la nube. Cuando lo hago abierto, entonces puedo prácticamente reusar este mismo concepto con imágenes, con voz, con arte, con un montón de áreas de conocimiento que tenemos en las categorías, por ejemplo, de las universidades o en las categorías del mundo. Es por eso que le llamamos inteligencia artificial generativa. Aquí me voy a detener para ver si tienen alguna duda, que probablemente sí, y de ahí nos hacemos el sumario de conceptos hasta este momento. Por acá yo vi unas dudas, Barbs. Si quieres te voy pasando unas que vi. Sí, Mira, igual dice, estaba leyendo la última, pero dime, perfecto. Joel. No, no, adelante, Dime, adelante. dime. Si la estabas viendo. Una vi que quedó acá arriba que decía que si esto que nos comentas es similar a las tuplas o listas en Python y a las otras son las que están al final. Ah, ok. Muy bien. Python es un lenguaje de programación que se creó mucho antes de la inteligencia artificial generativa. Sí, sí está relacionado con el concepto que les estoy platicando, pero este concepto es mucho más grande y eso me voy a ir a la última pregunta que dice que si la capacidad de la inteligencia artificial en este sentido se da también por el uso masivo que millones de usuarios hacen de la información y así es. Entonces, el concepto de Python se queda chiquitito porque en Python es un lenguaje que está orientado a programación de inteligencia artificial, pero como fue creado antes de la era de Agentic AI o inteligencia artificial con agentes, todavía se queda pequeño Python para la, el, la novedad que significa el que yo pueda vectorizar información de manera abierta o que todos los millones de seres humanos que estamos utilizando tecnología, que no es todo el mundo, también somos un subset, estén generando este tipo de información a través de los Large Language Models. Ahí el tema sería cómo ligo Python con los Large Language Models y cómo los puedo usar, pero sí pudiéramos hacer una analogía, aunque se queda muy pequeñita. Y luego, la longitud de los vectores se calcula de forma automática y no importa el idioma en el que estemos usando. Aquí, una vez que sacaron este artículo en ese laboratorio de investigación, el tema de publicar un artículo con esas novedades es que las personas que tuvieron acceso, por ejemplo, OpenAI o la inteligencia artificial abierta, pero OpenAI en particular es una organización, empezaron a implementarlo de diversas formas. Entonces, no, sí seguimos las mismas reglas, pero hay, el concepto general es uno y se puede implementar de formas distintas. No es tan automático como quisiéramos, dependiendo del Large Language Model que estés utilizando y la versión del mismo, donde puedes saber cómo se están haciendo esas longitudes de vectores. No es automático, ¿va? Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí en este diagrama
es lo que les había contado respecto a la historia de la inteligencia artificial. Realmente empezamos alrededor de 1950. Ya existía el tema de inteligencia artificial. El tema era cómo creamos esa inteligencia artificial. Empezamos con unos algoritmos de machine learning. Después de crear esos sistemas que pueden aprender de datos históricos, el tema aquí fue que no teníamos el poder de cómputo para poder llegar a hacer un conocimiento profundo o deep learning. Y ya que llegamos al tema del cloud computing, con el poder de cómputo en la nube, y déjenme quito esto del chat. Aquí sí ya podíamos hacer más transacciones por el cómputo en la nube y entonces tener natural networks y esas redes que emulaban las redes neuronales del cerebro podían tener su procesamiento de cómputo con la información etiquetada que les platicaba hace ratito, hasta que por ahí del 2017 se generaron los modelos fundamentales de datos y con ella la inteligencia artificial generativa. Es así como en el proceso de tecnología ha ido mejorándose. Durante estos años se habla también de que como no teníamos poder de cómputo, la inteligencia artificial se mantuvo dormida o apagada durante varias decenas de años, 20, 30, 40 años, hasta que pudimos tener el cómputo en la nube. O sea que es una combinación todo este avance que hemos tenido de inteligencia artificial, aunque lo más importante fue cuando tuvimos inteligencia artificial abierta y pudimos tener acceso a ella bastantes personas. Este es un poder así súper, súper grande del tema de cómo podemos hacer comunidad para mejorar una tecnología, cómo podemos resolver problemas que atañen a la humanidad y siempre considerando la ética. Subrayo ahí un montón porque son de los riesgos más importantes. Bueno, con la inteligencia artificial generativa, como se han podido dar cuenta, podemos generar música, textos, código, datos, imágenes y video. Y aquí ya me voy a enfocar un poquito en el tema de código para pasar los últimos dos casos de uso porque ya me comí bastante tiempo. En el código, ahorita yo lidero un equipo, somos más o menos 15 personas. De esas 15 personas, desarrollamos y damos aporte a una aplicación, la aplicación de las interfaces que intercambian datos entre los transportistas. Entonces, yo tengo más o menos 4 programadores que tienen mucha experiencia, que ya les podría decir yo que son senior developers o de programadores con experiencia. Tenemos un asistente que puede ayudar a un developer senior a generar aplicaciones. Entonces, yo a través de una interfaz similar a la de ChatGPT o la de Copilot, le puedo decir, se llama Bob. Bob, créame una interfaz de usuario utilizando React y que tenga 3 campos de entrada. Voy a crear una aplicación para pacientes de un hospital. El código el asistente me va a generar el código que yo como programador voy a poder pegar en mi programa maestro para que pueda yo tener una interfaz de usuario con 3 campos para crear el expediente de un paciente en un hospital. La productividad, esas tareas normalmente son muy aburridas para un programador experimentado. Entonces, si el programador se iba a tardar 5 días en hacer esa interfaz de usuario de la aplicación, imagínense que es una interfaz para una transacción bancaria. Quiero mover de la cuenta A a la cuenta B tanto dinero. Esa interfaz que ustedes ven en su celular normalmente son programaciones muy repetitivas
que ya tenemos unos templates o machotes que utilizamos y reusamos de una aplicación a otra bajo ciertas reglas o pago de licencias, pero mi developer lo que le interesa hacer es qué datos voy a poner dentro de esa interfaz de usuario y qué datos voy a mandar a la base de datos para empezar a predecir cómo están utilizando mi aplicación. Entonces, por medio de este asistente, estoy mejorando la productividad de mi programador con tareas que no, de todas formas, no le gusta hacer. Y la creación de una aplicación se puede reducir de un mes a una semana con el uso de inteligencia artificial porque tengo a un asistente que está programando las líneas de código que ya me aburrió hacerlo 100 veces y entonces para evitar el reuso de datos, puedo utilizar un asistente al que yo le estoy apuntando. Estas son mis librerías de programación. Este es el template que quiero usar para todas mis aplicaciones. Y entonces las líneas de código las hace el asistente. Bien, ese es uno de los escenarios y ahorita está siendo el más exitoso. Y normalmente en mis 30 años de experiencia dentro de la compañía, hay actividades muy repetitivas donde esas actividades repetitivas suelen ser muy aburridas para algunas de las personas que están trabajando en algunos equipos y entonces por medio del asistente estamos sustituyendo esas tareas por un robot, vamos a decirle, pero el que lleva el control de la integración de esa aplicación es un ser humano que tiene esta experiencia de ser programador y que ya los problemas que está resolviendo son mucho más complejos que la interfaz de usuario. Ese es un caso de uso en donde estamos utilizando inteligencia artificial y ahorita es de los más exitosos en el departamento de sistemas al que pertenezco. Otro caso que está disponible en internet para que ustedes los busquen es una aplicación que se hizo el año pasado para los autos Ferrari. Si alguno tiene el contexto, el fandom o el grupo de personas que admiran a la marca Ferrari es súper, súper grande. Y entonces lo que se creó en esta experiencia utilizando inteligencia artificial es, ok, vamos a crear una aplicación que genere más lealtad a la marca Ferrari a través de proveer servicios a nuestros fans, como toda la telemetría, todo lo que está viendo un conductor de un auto Ferrari lo van a poder estar viendo desde la aplicación. Vamos a poder tener análisis de datos del auto dentro de la aplicación y entonces esto genera una lealtad por uso de información que está en cada carrera, donde yo puedo emular que soy uno de los conductores y estar escuchando qué decisiones tomó cuándo para entender por qué obtuvo los resultados que obtuvo. Este tema de estar utilizando inteligencia artificial con un grupo específico de usuarios, no es otra cosa que buscar los patrones de uso de alguna información y entonces proveerle al usuario lo que estamos teniendo como marca y generar una lealtad a la marca para acrecentar el número de fans que tenemos. Y utilizaron inteligencia artificial para incrementar el número de fans de esta marca. Ese es otro ejemplo, un poquito más alejado, pues, porque aquí de cosas productivas, pero está interesante que como usando patrones de comportamiento de los fans, incrementaron el número de fans de esta aplicación y de la marca Ferrari. Ahorita nos vamos con preguntas al final. Otro caso súper, súper exitoso que tenemos en IBM es una aplicación que es un asistente virtual para recursos humanos. Las ligas, esta presentación se las voy a compartir y las ligas las podemos utilizar
y están en internet, van a tener acceso a la información. Y aquí, ¿qué hicimos? Hicimos un agente, lo pongo en español, que está ayudando en el proceso de recursos humanos. En una empresa donde tenemos cientos de miles de empleados, de nuevo, hay preguntas repetitivas. Por ejemplo, ¿cómo puedo cargar mis vacaciones de verano en el proceso de recursos humanos? Esa era una pregunta que se hacía el número de empleados que tenemos y la hacíamos al personal de recursos humanos. A través de automatización pusimos un asistente virtual como ChatGPT, pero este se llama Ask HR, y en ese Ask HR yo puedo entrar a preguntarle cuántos días de vacaciones tengo. Si no quiero entrar a la aplicación donde tenemos esa información, me me va a tomar 5 minutitos llegar al reporte donde tenemos ese proceso digitalizado, y utilizando el asistente me toma 30 segundos saber cuántos días puedo tomar de vacaciones y programar esos días de vacaciones. Quiero estar de vacaciones del 30 de marzo al 3 de abril. Es una transacción que yo como empleada en la organización puedo hacer. Otra pregunta repetida: ¿cuándo me van a aumentar el salario? Es otra pregunta repetida n el número de veces de empleados que tenga la empresa y por el número de días que ustedes quieran, y entonces te explican el proceso de compensación. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es automatizando las preguntas más frecuentes para que un chatbot las conteste. Este es de los asistentes más exitosos que hemos tenido en la compañía, y uno de los que más se está vendiendo, porque estamos entonces automatizando procesos de recursos humanos con las preguntas más frecuentes. Y entonces enfocamos el trabajo de las personas de recursos humanos a casos ya más específicos o temas más relevantes en el sentido no de administración de recursos humanos, sino administración de problemas más reales en recursos humanos. Todas las preguntas repetidas se van automatizando y estamos teniendo diferentes respuestas considerando la ley de cada país y considerando ciertas actividades que son diferentes por cada región, por cada tipo de empleado, dependiendo de las leyes que tengamos en ese país, para ser más redundante. Entonces, con esto cierro en el tema de casos de uso y me detengo tantito para ver si tienen alguna pregunta específica respecto a ver, el nombre del artículo. Sí, sí se los comparto sin problema. Ok, esa fue la pregunta más repetida hace ratillo. Déjenme, voy a la final. Dicen, Alder Hugo, creo que necesito un poquito más de contexto porque me pregunta si está relacionado con el uso de la plataforma Dataiku para la automatización de procesos de análisis. ¿Te refieres al ejemplo que di de AskHR o al de Ferrari o algún otro? ¿Me escuchan? Sí. No, lo que sucede es que ahora que estaba presentando el caso de esa especie de chatbot, recordé que en la organización que trabajo generaron una cosa similar, pero utilizaron una plataforma que se llama Dataiku, según entiendo yo, para el procesamiento como de los datos o de los documentos con base en los cuales se generan las respuestas. Ok. Entonces mi pregunta iba si había como escuchado de esta plataforma o algo así. Muy bien, ahí no he escuchado de esta plataforma, pero sí en el tema de gobernanza que les platicaba yo al principio. Y recuerden que estamos hablando de un montón de temas alineados al proceso de ciencia de datos.
Y podríamos tener, si identificamos el proceso de ciencia de datos, siempre va a haber una fuente de datos. Y aquí ya me toman 4 minutos más, Joel, y te regreso el micrófono. Pero siempre va a haber una fuente de datos confiable donde voy a extraer información. Esa información puede alimentar un Large Language Model o un Foundational Model, y de ahí empiezo a crear vectores a través de ese Large Language Model. Entonces, la base de datos que mencionas puede ser una de cientos de bases de datos que existan, y ahí yo utilicé el concepto de fuente de datos confiable. Es súper importante en el proceso de ciencia de datos que tengamos los datos que estemos utilizando sea una fuente confiable, y hay un montón de temas. Entonces, de Dataiku no había escuchado, igual investigo y puedo quedármelo de tarea. Y cualquier proceso de ciencia de datos se integra una fuente de datos o una base de datos confiable. Entonces, sí, la respuesta concreta sí podría ser se podría hacer el uso de Dataiku siempre y cuando Dataiku sea una base de datos confiable. Otra pregunta que hacían respecto al escenario de la calidad del código generado y qué porcentaje alcanza. Ahí depende mucho del prompt o de la pregunta que haga el developer de experiencia en el tema de la calidad del código y cómo lo integras. Como se está acostumbrando, una instancia o el uso de tu instancia del asistente de programación se acostumbra a tu estilo de programación, tú puedes orientar el código. Puedes ir afinando el código y se va guardando información de tu estilo de programación. Entonces, si tú estás mejorando el prompt o la pregunta de cómo quieres que se genere tal código, pues la calidad del código se aumenta, pero siempre sucede algo chistoso. A los que son programadores experimentados, incrementa la productividad y reduce el tema de bugs dentro del código, porque lo está programando o está haciendo las preguntas un programador experimentado. Cuando tienes un programador no experimentado, digamos, alguien que lleva 6 meses programando en cierto lenguaje, eleva las capacidades porque tú le puedes decir, créame una base de datos con conexiones de tal y tal tipo. Y entonces, cuando te genera el código y tú lees el código y no entiendes el código, le puedes preguntar, explícame el código que acabas de generar. Entonces te dice, utiliza este comando para abrir la base de datos y los parámetros que uso son tal, tal, tal. Escribí en la base de datos tal dato porque me pediste hacer tal, tal, tal. Entonces, lo que estamos viendo que sucede es que para los programadores experimentados es eleva el tema de productividad, y para los programadores recién egresados eleva la experiencia y se van convirtiendo en más expertos. Sí depende mucho del prompt, y no sé si les suceda a los que hayan tenido alguna experiencia dando clases, que de repente depende de la pregunta que te haga el alumno, tú sabes qué tipo de experiencia tiene el alumno en el tópico que te está preguntando. Entonces, en cómo haces las preguntas es que podemos medir si va a elevar tu productividad, o podemos identificar como que es alguien inexperto, por decirlo de alguna forma. Entonces pasa algo similar, o en este experimento que estamos haciendo, al menos en mi equipo, está sucediendo eso. Los con menos experiencia están elevando sus habilidades, y los de más experiencia están teniendo más ayuda y elevan su productividad. Muy bien. Ya son las 6:06. Esto era un overview muy, muy general, o una revisión muy, muy genérica. Entiendo que hay bastantes problemas técnicos que resolver en el tema de integración del grupo por la premura de que llevamos 3, 4 días armando el grupo. Entonces, es muy importante que se queden con Joel para resolver estos problemas.
La sesión quedó grabada, de nuevo son temas genéricos y a través de los siguientes 5 meses vamos a estar viendo a detalle cada uno de los conceptos que se refieren al proceso de ciencia de datos. Joel, te dejo el micrófono ahora y me quedo contestando algunas de las preguntas que no alcancé a contestar. Perfecto, muchas gracias, Barb, por la sesión del día de hoy. He visto muchos comentarios acá que les ha fascinado y como bien mencionas, esta es la primera sesión que tenemos y esperemos tenerte en otra sesión futura. Entonces, no nos vamos a despedir, Barb, sino al contrario, extenderte la invitación para que nos acompañes en alguna sesión durante los siguientes 5 meses, ¿no? Entonces, por acá te vamos a ver y si nos ayudas con las respuestas de algunas preguntas en el chat, te lo agradecemos. Muy bien. Y ahora Aquí sí, estaré. perfecto. Voy a dejar de grabar ya esta sesión para quedarnos con las dudas. De todos modos, esto lo vamos a poner en el chat también para que quede claro y no quede, digamos, como todo encimado. Voy a detener la grabación. Listo.